ver. 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos a continuación en una entrevista. Vamos a tener una entrevista con el doctor Fausto Camacho, el ex consejero del CNE. Es importante tener varios argumentos en torno a lo que ha pasado con el CNE, la administración de la misma bajo la dirección de Diana Tamaín. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por el espacio. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Un gusto siempre compartirlo con la ciudadanía. Es interesante lo que sucede con el CNE y las próximas elecciones. Se dice que no hay plata. La pandemia ha afectado efectivamente todos los ministerios del país y sobre todo el Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas. ¿Cómo se puede sacrificar o qué se podría sacrificar? ¿Qué podría pasar con el proceso cuando no existe todos los recursos para este tipo de elecciones, doctor? Lo primero que hay que buscar es una predisposición del Ejecutivo a facilitar la organización del proceso electoral. Lo segundo, en tema presupuestal. Lo segundo es buscar que el CNE efectivamente pueda llevar adelante un proceso con plena y absoluta transparencia respecto de la utilización de los recursos públicos, pero la democracia nunca dejará de ser, digamos, relativamente cara. Los procesos electorales siempre son costosos, no hay forma, hay determinados gastos que es imposible de no hacerlos y que en razón de la COVID-19 y la emergencia sanitaria que esto ha despertado en el mundo entero, hará que el proceso electoral del próximo año tenga costos adicionales a los normalmente existentes. ¿Qué se podría ahorrar? ¿En qué se podría, digamos, buscar alternativas sin costo? Pues yo personalmente creo que en todo lo que es comunicación, todo lo que tiene que ver con la promoción del proceso electoral y lo que tiene que ver también con la promoción de las candidaturas, de los nombres, de los apellidos ya, de cada una de las personas que participan como candidatos. Entonces, ¿en qué consistiría este ahorro posible? El primero tiene que ver con que a través de un convenio con la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República y haciendo uso de la facultad que tiene el Ejecutivo para disponer el pautaje de piezas publicitarias o propagandísticas del proceso electoral, este se haga de esa manera y se ahorre unos cuantos millones de dólares que ello costaría. Y otro proceso que podría, otro ahorro, digamos, en esto deben estar 3, 4, 5 millones de dólares, que normalmente es lo que se invierte en promocionar el día de las elecciones, a los miembros de las juntas receptoras del voto, en promocionar la forma de votar, en llamar a la gente a que consulte a dónde vota, etcétera, etcétera, etcétera. Y el segundo tema en el que se puede hacer un ahorro significativo, que puede tener dos caminos, dos vías. El primero, una reforma a la ley de comunicación y reforma de un solo artículo que se incluya la obligatoriedad de los medios de comunicación que hacen uso del espectro radioeléctrico, es decir, las radiodifusoras y las televisoras, sean estas públicas, privadas o comunitarias, que tengan la obligación de pautar, digamos, de entregar, al Consejo Nacional Electoral, yo no sé, una hora y media de la programación diaria durante los 45 días de campaña, para que el Consejo, a través de esa prerrogativa que le da la ley, paute en todas y cada una de las radiodifusoras y todos y cada uno de los medios de televisión para promocionar los nombres, los apellidos, los programas de gobierno, las propuestas de cada uno de los candidatos a la Asamblea, al Parlamento andino y a la presidencia y vicepresidencia de la República. Ahí se van a ahorrar 25 millones de dólares. ¿No cree usted, doctor, que en ese instante saltarán los medios de comunicación y dirán, pero primero páguennos lo que nos están debiendo de anteriores campañas? Pueden saltar campañas? todo lo que sea. Primero está la democracia y el pueblo ecuatoriano. La crisis de la que usted habla, efectivamente que es real, efectivamente, pero mire usted cómo en la ley de comunicación anterior, no la actual, la anterior, antes de la ley del correísmo, existía una obligación de entregar 1 hora diaria durante todos los 365 días al año para educación.
Y ahí nos saltaron los medios de comunicación. Ahora que lo hagan por 45 días. 45 días de 365 del un año, 365 completos del otro. A esos 700, ¿no es cierto?, 30 días o más que resulten, o los que resulten, 730 días, solo hay que restarles 45, en los cuales tengan esa obligación. Y entonces sí, que les paguen los que les deben, pero por supuesto que sí. A eso que iba. ¿De quién sería la responsabilidad? ¿De la gestión de Diana Tamaín o del ministerio? ¿Responsabilidad del Estado en definitiva que no paga? La responsabilidad es del Ejecutivo. No es que los recursos fueron entregados por parte del Ejecutivo para que la señora Tamaín las reparta y ella no los repartió o no canceló las cuentas. Y si es que existen algunos de estos casos, pues habrá que determinar las responsabilidades. Aquí no se trata de que no se reconozcan los derechos ya, digamos, de medios de comunicación que pautaron para el proceso electoral del 2019 y que no los han terminado de pagar. Pero efectivamente eso dista años luz de la problemática que vamos a tener a futuro si es que no se toman medidas de esta naturaleza. Si hablamos de un presupuesto de 115 millones de dólares y podemos ahorrar 30, creo que es una cosa absolutamente factible de hacerse, sin dejar de considerar que la responsabilidad de la administración de los recursos entregados por el Ministerio de Finanzas son del Consejo Nacional Electoral. Y su buen uso o no buen uso depende efectivamente del Consejo Nacional Electoral. Es como que la actitud actual del Ministerio de Finanzas es como que diga, a ver, voy a pensar si es que entrego o no entrego los recursos porque realmente no los tengo para que se paguen a los profesores. ¿De quién depende el pago o no de los profesores? ¿Del Ministerio de Educación o del Ministerio de Finanzas? Del Ministerio de Educación. ¿Y quién es el responsable en el Ministerio de Educación de que se contrate o no se contrate un desayuno escolar? Me estoy inventando cualquier cosa. Y si lo contrata bien o lo contrata mal, de eso debe preocuparse el Ministerio de Finanzas, sí y no. En lo fundamental, la responsabilidad del buen uso de los recursos es de los ministerios en estos ejemplos que estoy poniendo, y en el caso del proceso electoral es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Es decir, para eso existen las instituciones, para administrar los recursos en el cumplimiento de sus funciones específicas y cumpliendo las normas de la ley, por supuesto que sí. Usted ya nos ha dado algunas variantes, algunas opciones más bien. Y le decía, el segundo camino, el primer camino era esta reforma a la ley. Si es que eso es tan complicado, pues haciendo el mismo camino anterior, un convenio con el Ejecutivo entre las dos funciones del Estado, la función ejecutiva y la función electoral, a fin de que la promoción de las candidaturas se haga de manera obligatoria a través de los espacios de los que dispone el Ejecutivo para, a través de la Secretaría de Comunicación, obligar a los medios de comunicación para que esto se haga. Más sencillo, tal vez puede aparecer como una suerte de interferencia entre una función y la otra, pero si es un convenio de buena fe, el tema es cómo salir adelante para que en el proceso electoral nosotros los ciudadanos tengamos la información suficiente respecto de las candidaturas y de sus propuestas, y por otro lado que efectivamente podamos paliar de alguna manera la crisis económica que vive el Estado ecuatoriano, ¿no? Me surgen dos preguntas. Esta reforma a la ley de la comunicación, ¿quién la podría encabezar? ¿Cuál sería el proceso? ¿Sería solo desde el CNE? Muy sencillo, un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. Y nada más, o un proyecto de ley presentado por un grupo de parlamentarios. Más fácil por el Ejecutivo. O presentado por el propio Consejo Nacional Electoral como un pedido al propio, aunque sí tiene iniciativa legislativa en los temas relativos a sus funciones, y esa es una función del Consejo. Es un mandato de la Constitución, porque la Constitución es la que obliga a que sea prohibido contratar con recursos privados prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias. Y es la propia Constitución la que establece que esa es una responsabilidad estatal a través del Consejo Nacional Electoral. Entonces, ahora bien, hay varias opciones de iniciativa, ¿no? Ahora bien, con las plataformas digitales que no están del todo reguladas por esta ley del CNE, por esta ley de las propagandas,
¿Cómo podrían encaminarse por ahí? A lo mejor los políticos digan, voy a utilizar estas plataformas y me promociono porque esa es la tendencia. Bueno, la promoción en las plataformas digitales tienen obligación de reportarlas como gastos de campaña. La ley está, no es que no está. Lo que usted no puede Pero no es del todo clara. impedir es que la gente use Facebook o use Twitter, pero todo lo que sea digital y que usted invierta en redes sociales, usted tiene la obligación efectivamente de reportarlo dentro del límite del gasto electoral. La norma es clara entonces en el sentido de las plataformas digitales, porque, La norma es clara en todo lo que signifique contratación para la campaña electoral. porque Por fuera de prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias. Y cuando hablamos de prensa escrita, estamos hablando de prensa escrita impresa y prensa escrita digital. Pero eso no son redes sociales, pues esas son plataformas periodísticas, prensa escrita digital. hay Las quienes redes ya se están sociales, promocionando, que son doctor. otra cosa, ¿Ya? tienen que ser, si es que usted usa y pauta pagando esas redes sociales, me voy a referir a dos, para simplemente, o tres para ejemplificar. Si usted paga en Instagram, si usted paga en Facebook, si usted paga en Twitter o cualquier otra red social, su obligación por mandato de la ley es que esos gastos deben ser reportados en el momento en que usted entrega las cuentas que tienen un límite de gasto. ¿Cuál es el límite de gasto que un binomio presidencial tiene ahora? Para esto de redes, para hacer afiches, para hacer concentraciones, para hacer marchas, para hacer perifoneo, qué sé yo, todo lo que usted gasta en la campaña para la logística de campaña es de 30 centavos por elector. Entonces, si tenemos 13 millones de electores en números cerrados, usted podrá gastar, ¿no es cierto?, $2.600.000, más o menos, para este proceso electoral, ¿no? Pero qué decir de ciertos candidatos o de ciertos políticos que ya están usando. Esto ya debería caer en el gasto electoral. Debe haber alguna Pero por sanción ahí. supuesto, y está bien que usen, si nadie les impide usar. Pero aún no arranca la campaña electoral ni el No, no es proselitismo. verdad, la campaña electoral en términos de la promoción ya arrancó hace tiempo. Lo que no arranca es la posibilidad de la contratación de prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias. Eso está prohibido. Pero los medios Usted no digitales puede ya se puede. contratar. Lo demás usted puede hacer. Ok. Es que, oiga, ¿cómo quiere usted que los políticos se promocionen y promocionen sus formas de pensar? Si les pretenden impedir que hagan aquello, lo que tienen que hacerlo es en el marco de la ley. Pero si lo que están haciendo no está en el marco de la ley, no está mal que lo hagan. Lo que está mal es que no lo hagan en el marco de la ley. Ahora, promocionándonos digitalmente, vamos a la siguiente pregunta. El binomio Arauz Correa quería inscribir su precandidatura digitalmente, virtualmente. ¿Estuvo bien esto? Porque luego salió en estas últimas horas de que ya está inscrito. ¿Cómo puede inscribir algo que ni siquiera se presentó? ¿Qué sobre eso? No es verdad que no se haya presentado. El Consejo Nacional Electoral da la opción de que la solicitud, entiéndase bien, la solicitud de inscripción puede ser de manera personal o de manera virtual. Los señores correístas, por decirlos de alguna manera lo de señores, efectivamente decidieron hacer uso de la posibilidad virtual y lo hicieron. ¿Qué han presentado? Una solicitud de inscripción. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Consejo? Analizar la solicitud de inscripción y resolver lo pertinente conforme a la Constitución y la ley. Exactamente lo mismo que tiene que hacer con la solicitud de inscripción entregada, por ejemplo, por el señor Lasso, o la solicitud de inscripción personal que haya hecho cualquier otro candidato. Entonces, una vez que estas solicitudes de inscripción se entregan, el CNE lo que tiene que hacer es notificar por medios virtuales, que es la forma de notificación actual, o sea, por correo electrónico, a las otras organizaciones políticas para que éstas puedan o no ejercer su derecho a objetar la candidatura, la solicitud de candidatura, o la candidatura en realidad. Pero la candidatura no está calificada, está presentada la solicitud de inscripción y calificación. Ahora lo que corresponde es que esas otras organizaciones políticas, como por ejemplo ya lo han hecho respecto de la candidatura del señor Lasso,
presentar la objeción, dicen que por una supuesta tenencia de recursos, privados, propios del señor Lazo, en paraísos fiscales, lo cual está prohibido por norma expresa aprobada por consulta popular en las elecciones del año 2017. Entonces, ese es el ejemplo de lo que debe hacerse. ¿Qué debe entonces en ambos casos, en todos los casos, hacer el Consejo Nacional Electoral? Analizar los requisitos de inhabilidades, si cumplen o no cumplen las personas propuestas para ser candidatos. Si es que existen inhabilidades, no calificar. Pues. Si es que existen prohibiciones, no calificar. Si es que no existe ningún problema, calificar la candidatura. Y si no califica la candidatura, la ley establece un procedimiento. Eso iba mi siguiente pregunta, doctor. Un plazo pertinente al partido político o movimiento político para que reemplace la candidatura no aceptada. Eso creo que es lo que pretende en el caso del binomio Arauz-Correa, porque hacen la solicitud, como usted dice, siguiendo este procedimiento para que luego les digan no cumple si cumple, y luego de escuchar o de tener la respectiva observación de que Rafael Correa no podría participar, entraría a su siguiente candidato, que es Rabascal. Así debería ser el proceso, y en el instante en el que Rabascal ingrese ya como precandidato a vicepresidente, ¿tendría alguna dificultad? ¿Están dentro de los plazos? Usted como consejero, ex consejero del CNE, podría decirnos, ¿están dentro de los plazos? ¿Estarían cumpliendo los requisitos? Están dentro de los plazos, están dentro de los requisitos, están fuera de la ética, están fuera de un principio elemental que debería existir y que no puede, la ética no se legisla, la ética se la adquiere, se la asume y se la cumple. Y una de las razones por las cuales tenemos una profunda crisis institucional es la falta de la ética en el ejercicio de lo público. Falta de la ética cuando se es condenado por corrupción y se propone el nombre para ser calificado. Falta de ética si es que se tiene recursos fuera del país y existiendo prohibición expresa se inscribe la candidatura. Falta de ética cuando efectivamente, digamos, en otras funciones, no solamente hablando de candidaturas, existiendo normas expresas, no se cumple la norma. Por ejemplo, sería una falta de ética lo que ya ha sucedido en el pasado. Las inversiones o los gastos que se hacen en redes sociales, en campaña electoral, que jamás se reportan. Eso es falta de ética. Entonces, la crisis por la que atraviesa, mi querido amigo, este país, en lo fundamental tiene que ver con el alejarse de la Constitución y la ley en el cumplimiento del cargo público. Sea este cargo público de elección popular o sea un cargo público de designación, como el caso del propio Consejo Nacional Electoral, como el caso de los jueces, como el caso de la Corte Nacional, como el caso de los superintendentes, de los ministros, qué sé yo, ¿no es cierto? Este país viviría una condición distinta si en el ejercicio de lo público la ética estaría presente. Ahora, volviendo al tema particular del interés de lo electoral, efectivamente hay un vacío en la ley respecto de qué sucede con las personas que, habiendo sido designadas como precandidatos, ¿no es cierto?, o candidatas en las elecciones primarias, en las elecciones de designación de precandidaturas, estas finalmente no pueden ejercer esa condición. Por diferentes razones. En el caso que nos trae a colación en este debate, que es lo que ha hecho de manera absolutamente consciente el correísmo, ¿no es cierto?, es el inscribir el nombre de Correa, es el hacer todo el show que han hecho desde el primer día y ¿qué han conseguido? Han conseguido ser parte de los primeros puntos de la agenda todos los días desde hace 2 meses. En el mes de agosto, en el 9 de agosto, antes del 9 de agosto, que fue la fecha en que arrancaron las famosas elecciones primarias, este ya era el punto de noticia de los noticieros en todas las ciudades del país, en las radios y en todas las televisoras. Unas veces el primer punto, el segundo, el tercero, nunca un punto ausente. Lo que estamos haciendo ahora, que tenemos la obligación de hacerlo, es parte de aquello, efectivamente. Y entonces, el juicio
y las actitudes en el juicio a Correa y el juicio de los sobornos 2012-2016, toda una estrategia de comunicación bien pensada y bien concebida, y desde mi punto de vista que ha alcanzado en buena manera objetivos. ¿Y estos objetivos qué son? Posicionarlos. Posicionar al correísmo, al señor Correa. El señor Correa no va a ser candidato nunca. Y ellos lo sabían desde el primer día. Sin embargo, no ha Doctor, dejado de usted ser un nos dice actor que hay político. un plan fríamente calculado, que todo es un show montado. Por eso Omar Simons también sale a decir que sí, que la inscripción se debe dar. Por eso salen otros actores a decir que el pueblo saldrá a manifestarse. Todo con el afán de ¿qué? De subir puntajes, de no perder El fama. afán de lo que ha sido la política siempre aquí en este país. Un show alrededor de hechos, digamos, de hechos delictivos en unos casos, de hechos políticos como estos. Y efectivamente, mire, hay un tema que yo le decía y que no lo terminé de desarrollar y que me va a permitir que lo desarrolle, existe un vacío en la ley. ¿Qué pasa con esas personas que habiendo sido designadas precandidatas o candidatos, finalmente no asumen la candidatura por cualquier razón? Como el caso de la señora Marangoni, candidata inicialmente o precandidata del señor Pérez, ¿no es cierto? O como otras personas que, habiendo sido designadas precandidatos, finalmente se enferman, no quieren, renuncian, se mueren o lo que sea. La ley no dice qué hay que hacer. El reglamento no dice qué se puede hacer. Y entonces resulta que hay unos que dicen, debe inscribirse porque eso es lo correcto. Otros que dicen, no, ya no cumplieron y el paso 1, el 2, el 3 y el 4 son estos y quien esté por fuera de eso no pueden inscribirse. No es verdad. En derecho público, y esto es derecho público, solo se puede hacer lo que dice de manera explícita, expresa la ley. Aquí, desde mi perspectiva, lo que existe es un vacío legal. Pero ese vacío legal está llenado por una norma que existe en el propio Código de la Democracia, en el artículo 9. Esa ley, ese artículo 9 dice que en caso de duda para la aplicación de la ley, debe aplicarse el principio de indubio pro participación, es decir, a favor de la participación. Las resoluciones de las autoridades pertinentes tienen que ser a favor de la participación. Entiéndase en este caso como autoridades pertinentes desde mi perspectiva, el Consejo Nacional Electoral y los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Indubio pro participación, igual que en el derecho penal existe el indubio pro reo. En el artículo 9 del Código de la Democracia dice de manera expresa, sin lugar a dilación, sin lugar a duda, que hay que aplicar el principio pro participación y el principio pro validez de las elecciones para otro tipo de casos, ¿no es cierto? Cuando hay dudas respecto de cómo aplicar algo respecto del escrutinio, la adjudicación de escaños, etcétera, etcétera, etcétera. La ley es clara y dice aquello. Y entonces, si usted en la ley actual no tiene una norma expresa que diga qué pasa con estos casos de personas que habiendo sido designadas precandidatos o precandidatas, ¿no es cierto?, finalmente no pueden asumir la candidatura o no quieren asumir la candidatura. Entonces, ahí está la solución al enigma y en donde en todo el mundo dicen no, que no hay cómo, entonces salen unos a nombre del constitucionalismo, a nombre del derecho, pero nadie dice la verdad. Me permito con todo respeto de señalarlo, de que hay un vacío, que es evidente que hay un vacío, pues. Porque usted no le puede impedir a un partido político quedarse sin candidatos, porque una persona de una lista, por ejemplo, simplemente no aparece para firmar su aceptación como precandidato. Entonces le voy a poner el ejemplo más extremo de todos, creo que es ese. En la lista de asambleístas nacionales, que son 30 personas, si una sola de ellas, según estas visiones de algunas personas, de algunos constitucionalistas, abogados, no se acerca a decir que acepta la precandidatura, según ellos no puede ser reemplazado. Y los 30 y el partido, los 29, perdón, se quedan sin ser candidatos, pues, porque la legislación ecuatoriana no reconoce candidaturas incompletas. Entonces, o usted inscribe los 30 o no se
inscribe. Y como ellos sostienen que esa persona que no se acercó en el plazo de los 10 días a aceptar la candidatura nunca existió, y no hay un proceso democrático en el cual aparezca la persona del reemplazo, entonces no hay cómo reemplazarlo. Nos llevan a conclusiones de este tipo de absurdos, cuando en la propia ley está la solución. El artículo 9 es claro: cuando hay dudas respecto de la aplicación de la norma del Código de la Democracia, se aplicará el principio indubio pro participación. ¿Qué quiere decir esto? Que en todos los casos, entonces, hay que buscar un mecanismo a través del cual se reemplace esas candidaturas que no llegaron a ser candidaturas, y efectivamente, con el procedimiento más adecuado, pero buscando la alternativa, se entregue la posibilidad de ese reemplazo. Mucho se hablaba de que tenía que haber sido elegido en primarias, tiene ya una etcétera. resolución en ese sentido. El Consejo Nacional, no es resolución del Consejo, pero el Consejo Nacional Electoral, consciente de esta realidad, en un protocolo, que lo tengo aquí a mano, que se llama Manual Operativo Protocolo para el Registro en Línea de Precandidaturas en Primarias, Alianzas Electorales e Inscripción de Candidaturas. Este documento fue distribuido a todos los partidos políticos para el procedimiento de inscripción, ¿no es cierto? Y ese, en el artículo pertinente, le voy a decir en qué parte, aquí está, dice 2, registro en línea, dice aquí, registro en línea. Y en la parte pertinente, digamos, analiza varios literales, A, B, C, D, E, y le voy a leer. Dice: para el caso de fallecimiento de candidatos o inhabilidad física o mental o renuncia de las precandidaturas de las primarias, el órgano electoral central del partido o movimiento deberá reemplazar los candidatos y remitir nuevamente la información a través de la opción enviar primarias al CNE del sistema informático. Documento oficial del CNE. Documento oficial del CNE. Entonces, ¿en qué parte, doctor, dice que tiene que haber sido este otro candidato reemplazo también escogido o puesto en una terna? Para el caso de fallecimiento de candidatos o inhabilidad física o mental o renuncia. Esos son. Y la opción Así no es que dice. tenía que haber estado también en primarias como una segunda o tercera opción y quedó en segundo lugar. Esto dice, claro, no dice. Okay, Esto dice, en caso de que alguien no asume la precandidatura, ¿no es cierto? Aquí enumera 4 circunstancias, pero no puede ser aplicado solo a esas 4 circunstancias, a todas las que pudieran existir. Aquí debió haberse puesto, primero, esto debería estar preferiblemente en la ley o por lo menos en el reglamento, ¿no es cierto? Por lo menos en el reglamento, pero ya que no lo hicieron, subsanan a través de un protocolo, ¿ya? Y de esto o desconocen o se hacen los que desconocen, los analistas, los constitucionalistas, los abogados. ¿Por qué? Porque están cometiendo un grave error, mi querido amigo. Actuar en los mismos términos de autoritarismo y de arbitrariedad como actuaba el correísmo. Ahora en contra del correísmo. Sí, porque eso de presentarse personalísimamente e indelegable, nadie duda, y su sonrisa lo refleja, y la mía también, fue hecho con dedicatoria en contra del señor Correa. Sin embargo, nadie ha dicho que eso está mal. Y hay que decirlo, eso está mal. ¿Por qué? Porque es volver a las prácticas del correísmo a nombre del anticorreísmo. Las prácticas del autoritarismo a nombre de la democracia. O sea, ¿cómo soy autoritario a nombre de la democracia? Y entonces mucha gente dice, yo mismo lo he dicho, ¿no es cierto? A Correa le pasó lo que le pasa al que escupe al cielo. La ley de la gravedad se encarga de que le devuelve lo que escupe, ¿no es cierto? Porque él fue el que hizo esa norma en el año 2012 en contra de Bucarán. Y ahora la mejoraron, pero ni la del 2012 ni la actual está bien, pues. Porque
Eso no es democracia. Entonces todo el mundo dice, bien hechito, le cayó lo que él mismo hizo. Sí, de acuerdo, bien hechito, le cayó lo que él mismo hizo. Pero esa es la democracia que queremos, esa es la institucionalidad que queremos, esa es la institucionalidad democrática republicana que necesite el Ecuador. Doctor, nos queda bastantísima tela que cortar en torno a tantos temas como por ejemplo los tiempos, si es que se podría dar la consulta popular antiminera de la SOAY, pero se nos quedó cortísimo el tiempo. Más bien le comprometemos para en próximas ocasiones. Hay mucho que conversar todavía y usted hoy nos ha dado muchos argumentos, muchas luces que creo que el Consejo Nacional Electoral ahora no las conoce, no las quiere conocer, como dijo usted también en cierta parte de su entrevista, y se hacen, como dicen entre los muchachos, se hacen los giles. Gracias, doctor, por su tiempo y estaremos conversando próximamente. Siempre será un gusto. W Radio, un saludo muy cordial de acá desde la ciudad de Quito. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con el doctor Fausto Camacho, ex consejero del CNE, durísimo en algunas declaraciones, sobre todo. La democracia es cara, dijo. Eso no significa que se tenga que sacrificar el proceso electoral. Hay que designar, hay que asignar más bien los recursos económicos, y nos habló sobre algunas leyes, algunas propuestas en torno a las calificaciones de los precandidatos. Inicia publicidad en la W. Los incendios